Bendito sea tu nombre, Señor. Qué hermoso es cantar estas canciones que proclaman, Señor, tu poderío, tu majestad, porque tú reinas por los siglos de los siglos, porque nosotros somos tu pueblo, somos tus hijos, y estamos, Señor, bajo esa cobertura divina, en la cual, Señor, sabemos que si estamos contigo, Señor, ¿quién contra nosotros? Te damos gracias esta mañana porque venimos delante de tu presencia para adorarte, para bendecirte y para escuchar tu bendita y poderosa palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos queridos, Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Hoy tenemos, como saben, estudios del libro expositivo de Apocalipsis. Estamos ya en el estudio número 28, así que hoy tenemos mucha palabra. Prepárense, pídanle al Señor que les dé discernimiento, entendimiento. Vamos a leer mucha palabra y vamos a tocar el tema de los 4 jinetes y los sellos. Ya estamos en un lugar, ¿verdad?, realmente maravilloso del libro de Apocalipsis. Estamos ya en Apocalipsis 6. Hoy, si Dios nos permite, vamos a leer todo el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Y vamos a leer, para hacer repaso, Apocalipsis 6, versículo 1, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Esto lo habíamos estudiado, ¿se acuerdan? En el otro estudio de Apocalipsis, y recordamos que este jinete, el caballo blanco, es la puesta en escena de este personaje político reconocido por todo el mundo, ¿no? Y llamado el Anticristo. Acá vemos cómo aparece en escena, pero vieron que dice, salió venciendo y para vencer. También hablábamos de que tendría gran poder. Satanás le iba a dar un poder, ¿verdad?, tremendo para hacer señales, prodigios, y va a tener autoridad, una sede de gobierno. Hablamos que también va a tener bajo su mando ejércitos, ministros, etcétera, etcétera. Y de esta manera se presenta este personaje durante la primera parte de la gran tribulación. Ahora vamos a leer en Apocalipsis 6, versículo 3, vamos a continuar con el estudio. Esto fue a modo de repaso. Después, si quieren saber un poquito más sobre este personaje y todo lo que se habló sobre él y todo lo que hemos estudiado, vayan al estudio anterior, el estudio 27. Hoy estamos en el estudio 28 y dice Apocalipsis 6, versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Amén. Vemos acá entonces que este jinete no necesita traer guerra ni destrucción, simplemente quita la paz de la tierra. Todo lo que hizo fue suficiente con quitar la paz. Ahora, ¿cuántas veces en toda la historia de la humanidad fue quitada la paz de la tierra? Muchas veces. Por supuesto que aquí en Apocalipsis, en estos momentos cuando son quitados los sellos y aparecen los jinetes, los 4 jinetes y los sellos, va a ser de una manera mucho más fuerte, ¿verdad que sí? Mucho más fuerte. Ahora, la iglesia ha pasado, incluso la iglesia estando en la tierra, se quitó la paz muchas veces, incluso en el mundo no hay paz. Porque una cosa es la paz que tenemos nosotros, pero otra cosa es que el mundo no tiene paz. En el mundo no hay paz. Y vamos a ver de qué tipo de paz también estamos hablando, ¿no? Incluso vemos que en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, muchos hermanos nuestros tuvieron que vivir en esos tiempos. Yo me imagino hermanos nuestros en aquella época, en los años 1940, hermanos siendo perseguidos, predicando la palabra y viendo cómo sus familias morían, viendo cómo sus ciudades eran totalmente devastadas y destruidas. Hermanos, vivieron un momento apocalíptico, o sea, la paz se fue del mundo, ¿sí o no? Fue tremendo, hermanos. Incluso cuando fue la Primera Guerra Mundial decían, bueno, esperemos que esto haya sido como ejemplo para que no se haga más esto, porque fue tremendo, aberrante, hermanos. Mucha gente murió, aproximadamente como 19 millones de personas en la Primera Guerra Mundial. Pero déjenme decirles que después vino la Segunda Guerra Mundial y fue peor.
No sirvió, por ejemplo, de nada, hermanos. La gente se mataban. Se calcula que alrededor de 85 millones de personas murieron entre una guerra y otra. Hermanos, y mucha gente murió después de la guerra, que morían de hambre, de pestes, ¿verdad? Tremendo, hermanos. Quedaron las mujeres muchas veces solas, que después algunas fueron violadas. Incluso ellas fueron las que pudieron levantar las ciudades que quedaron en ruinas, hermanos, porque la guerra fue devastadora. Entonces vemos que la Iglesia y el Espíritu Santo siempre estuvo aún habiendo guerra y persecución, ¿sí o no? Ahora, en Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, no es que nosotros, ¿cuántos son hijos de Dios? Primero que nada acá. Dice que somos llamados pacificadores. No es que estamos por el mundo diciendo paz, hermano, paz, paz. Yo me imagino que en la guerra alguien dice paz, paz, hermano, tremendo. Pero ¿de qué está hablando acá? De ir y llevar el evangelio, de que la gente tenga la paz para con Dios. Por eso somos pacificadores, porque llevamos el evangelio y el mundo, nosotros incluso éramos enemigos de Dios. Lo dice la palabra ahí, miren, en Romanos 5, versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos, ¿éramos enemigos o no éramos enemigos? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y vos y yo tenemos este ministerio de la reconciliación. Tenemos que llevar esa paz, que la paz, que es la única paz verdadera es Jesucristo. Él es el príncipe de paz. Amén. Pero dice acá en Apocalipsis, en el versículo 4, ¿no? Dice, que estamos leyendo en Apocalipsis 6, dice que se le fue dado poder. Esto es directa o indirectamente un juicio de Dios. El juicio de Dios viene para el mundo y Él usa y utiliza, ¿verdad? En este caso vemos que acá vemos un jinete que viene, que quita la paz. Ahora, dice acá también en el versículo 4, dice, y que se matasen unos a otros. Vivimos en la era de la guerra y del conflicto. Vivimos en esa era. Incluso Jesús nos dijo que habrían guerras, rumores de guerras, peste, destrucción, ¿sí o no? En los últimos tiempos. Entonces, desde la Segunda Guerra Mundial ha habido más de 285 guerras de todo tipo en el mundo, hermanos, hasta el día de hoy. 285 guerras en todo el mundo. ¿Hay paz en el mundo? ¿Verdad que no? Las naciones del mundo, hermanos, invierten más de 1 trillón en gastos militares por año. Miren qué lindo. ¿Por qué no invierten en otras cosas? Para los cristianos, ¿verdad? Que se quite la paz no es ninguna novedad. No es ninguna novedad. El Señor nos dé fuerzas para poder llevar el evangelio aún en medio de la guerra, en medio de tormentas, en medio de dificultades. Porque se trata de rescatar almas, no cuerpos. Amén. Porque dice en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Esas son las armas de nuestra milicia, son poderosas en Dios. No estamos rescatando cuerpos. Vos y yo, incluso si nos vamos a este mundo, nuestro cuerpo va a quedar acá. Lo importante es nuestra alma. ¿A dónde va a estar? Y vos y yo tenemos que rescatar almas en esta guerra que estamos viviendo. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Esa es nuestra misión. Ir y predicar el evangelio. No podemos decir que los cristianos no pasaremos nada de esto cuando ya han pasado otros hermanos, incluso están pasando otros hermanos tribulación y persecución. La iglesia ya ha pasado por momentos difíciles de guerras y de gran tribulación. Y cuando Él venga a buscar a su iglesia, va a venir a buscar una iglesia sin arrugas y sin mancha, por supuesto que sí. Una iglesia pura, pero está hablando en términos espirituales. Quizás estés todo manchado de sangre, quizás estés todo dolido, todo lleno de machucones, pero que tu corazón esté afirmado en el Señor y viviendo una vida en santidad, porque viene a buscar una iglesia santa. ¿Cuántos dicen amén? No se refiere a aspectos físicos o de apariencia, porque hay gente que tiene mucha apariencia de piedad, pero por dentro dice que tienen muerte. No se trata de andar con una corbatita o bien vestido o perfumado, hermanos.
Se trata de cómo estamos con el Señor en nuestro corazón. Sino qué pasa con todos los mártires que en este momento están siendo asesinados en todas partes del mundo. Están siendo masacrados. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. ¿Qué pasa entonces con esa gente? ¿Están todos sucios? ¿Están todos arrugados? En Juan 14:26 Jesús dijo, la paz os dejo. Miren qué preciosa promesa. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice Jesús. Esas palabras son para nosotros, ¿sí o no? Él es el que nos da paz, aún en el medio de los peores momentos. Vamos a ver el tercer sello ahora, el caballo negro. Ya vimos el caballo blanco, el caballo rojo, ahora vamos a ver el caballo negro. Dice Apocalipsis 6:5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una lanza en la mano, y oí la voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Tremendo, hermano, lo que sucede ahora cuando aparece este jinete en un caballo negro, dice en el versículo 5, un caballo negro que dice, y que el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Yo dije una lanza, era una balanza que tenía en la mano, ¿no? La balanza simboliza la necesidad de medir cuidadosamente y racionar la comida. Eso está hablando de la balanza, de medir cuidadosamente los alimentos y racionarlos. Esto habla de un tiempo de gran escasez, de hambre está hablando aquí. Ahora, el versículo 6 dice, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Habla de precios 12 veces más caros de los que tenemos hoy los precios. El salario de un día costará 1 kilo de pan. Saquen la cuenta. Trabajas tú un día para comprar 1 kilo de pan. De eso está hablando. En los tiempos bíblicos incluso se trabajaba de sol a sol. Esto describe un tiempo de hambre en donde la vida se reducirá solamente a las necesidades más básicas. Más básicas. Dice, pero no dañes el aceite ni el vino, dice, no. Estos elementos eran considerados artículos de alto costo o de mucho lujo. ¿De qué sirve, hermano, tener muchos lujos? ¿No? Si a veces no tenemos ni para comer. No sé si le ha pasado, incluso a mí me pasó cuando vino ¿se acuerda del tema de la pandemia? Y yo decía, ¿de qué me sirve esto? ¿De qué me va a servir esto? Incluso un momento con mi familia nos sentamos a orar, nos reunimos y les dije, mire, eso que está ahí va a llegar un momento que no va a valer nada. Esto que vemos acá va a llegar un momento que no va a valer nada, sino lo básico. ¿De qué sirve tener aceite y vino? ¿De qué sirve tener, eso quiere decir, otros lujos, otras cosas? Y nos vamos a ir dando cuenta, hermano, empiezan a acomodarse y a empezar a vivir, ¿verdad? Con lo justo y con lo necesario. Ahora, yo creo en un Dios milagroso y un Dios todopoderoso. Si Jesús está con nosotros, hermano, Él nos va a sostener y nos va a sustentar. Miren lo que dice Marcos 6, versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes. Y dijo a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Lo que comieron eran como 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ahora, ¿tú no crees que ese Jesús milagroso y todopoderoso, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no nos va a sustentar en momentos difíciles de crisis? Hermanos, acá vemos que el Señor multiplicó el pan y alimentó a más de 5.000 personas. Yo creo en ese Jesús, no sé vos, yo creo en ese Jesús. Que no tenemos que andar escondiéndonos o aquello. Van a venir momentos muy difíciles, te puedo asegurar, pero yo creo en este Jesús, incluso que nos va a dar a nosotros para dar a otras personas. Y van a venir otros, y ahí, hermanos, vamos a predicar el Evangelio y se van a convertir a Cristo, hermano. Yo lo creo. Porque va a ser un mover, ahí vamos sí o sí a depender, porque me dice entonces tomó, ¿qué hicieron? Le dieron
Eso poco hay quien en Jesús. Cuando vos pones eso poco, lo que sea, en las manos de Jesús, todo cambia. Él lo multiplica todo y Él empieza a hacer milagros y prodigios, ¿verdad? Poderosos. Y lo vamos a ver, hermanos queridos. Lo vamos a ver. Amén. Cuarto sello, el caballo amarillo, miren. Apocalipsis 6, versículo 7. Capítulo 6, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Miren qué tremendo esto. Hermanos, vemos acá un caballo amarillo, y el que lo montaba, dice el versículo 8, tenía por nombre Muerte. En el Apocalipsis, hermano, la muerte se compara con el ángel de la muerte. Es como que montaba en el caballo amarillo, el ángel de la muerte estaba montando el caballo amarillo, hermano. ¿Se acuerdan que el ángel de la muerte pasó? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¿Por dónde pasó? ¿Se acuerdan? ¿En Egipto? Y los tocó el ángel de la muerte a los hijos de Dios, a los que tenían los dinteles, que estaba con la sangre del cordero. Va a pasar lo mismo. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Siempre se repite, hermano, la historia. Ahora, si estamos nosotros cubiertos con la sangre de Cristo, ¿cuántos están cubiertos con la sangre de Cristo? Gloria a Dios, hermanos queridos. Hermano, dice que la muerte dice que el Hades lo seguía. Hermano, la palabra Hades es en griego y Seol o Sheol es en el hebreo, que significa lugar de los muertos. Tremendo. Dice que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar. Ahora vemos con qué mataba, ¿no? Mataba con espada, mataba con hambre, mataba con mortandad y con las fieras, hermano. Los animales muertos de hambre, endemoniados, van a matar a las personas, las van a despedazar. El hambre, la gente va a morir de hambre. Como pasó también en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Dice que le fue dada potestad para matar la cuarta parte de la tierra, hermano. ¿De cuánto estamos hablando? De 2.000 millones de personas muriendo en un periodo de 3 años y medio. ¿Te estás dando cuenta de lo que se viene? Ahora yo me puse a investigar, ¿no? ¿Cuántas personas hay en toda Sudamérica, desde Canadá hasta Argentina, desde Alaska hasta la Patagonia, por así decirlo? Hermano, y no llega a esta cifra. Son 1.500 millones. O sea que va a morir todo Sudamérica, toda América y todo el continente americano va a desaparecer en 3 años y medio. Mira lo que te estoy hablando. Lo que dice la palabra, hermano. Más de 2.000 millones. Hoy somos 8.300 millones, algo así. En un tiempo de 3 años todo va a cambiar rápidamente. Y déjame decirte, va a ir de mal en peor, porque la paz no va a estar. El Señor nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Nosotros sabemos que Dios está con nosotros y que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Él es el Dios de los imposibles, el Dios todopoderoso, el alfa, el omega, el principio y el fin, el que está sentado en el trono con poder, el que reina por los siglos. Aún en estos momentos, la iglesia se tiene que mantener firme. Yo te puedo asegurar que vas a orar como nunca oraste en toda tu vida. Te puedo asegurar que vas a ayunar, porque no te va a quedar otra. Te puedo asegurar que vas a derramar lágrimas. Te puedo asegurar que le vas a predicar a todo el mundo, porque si no, esos que están sin convertirse te van a matar a vos. Mirá qué lindo. ¿No te acordarás cuando el Señor dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio? Juan 1:8. Y no fueron nada. ¿Y Juan 8:1 qué pasó? Persecución, los mataban, los perseguían. El apóstol que antes era Saulo de Tarso, se metía a las casas, sacaba a la gente y los metía en prisión. Pero gloria a Dios que hubo uno que oró ahí, Esteban. Y esa oración llegó al corazón de ese tal Saulo y se convirtió en Pablo, que después fue tremendo siervo de Dios, hermano, y dejó de matar gente. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a estar orando por aquellos que nos están persiguiendo, para que, ¿verdad?, muchos vengan al arrepentimiento. Dice el Salmo 91:7, caerán a tu lado 1.000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver el quinto sello. El quinto sello trae el clamor de los mártires, miren. Apocalipsis 6, versículo 9. Dice, cuando abrió el quinto sello vi
bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Qué tremendo esto, ¿no? Dice en el versículo 9, vi bajo el altar las almas. Juan vio las almas. Él pudo ver las almas. Qué tremendo esto, ¿no? Qué detalle. ¿Cómo serían? Pero él vio las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Ahora, que estas almas estén bajo el altar enfatiza que sus vidas fueron derramadas como una ofrenda a Dios. Significa que se sacrificaron por Dios. Significa, como vemos acá en el versículo también 9, dice que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Dieron su vida por causa de la palabra de Dios, hermanos. Tremendo esto. El clamor de ellos, ¿no? Es de todos los mártires por causa de la verdad de Dios. A veces por predicar la verdad de Dios, hermanos, nos van a querer matar. Y nos van a matar a muchos. ¿Por qué? Porque se predica la palabra de la verdad. Porque se predica la palabra de Dios. Dice que ellos clamaban a gran voz en el versículo 10. Clamaban a gran voz. Miren, las almas claman a gran voz. Estas almas en el cielo claman, ¿por qué? Por venganza. Dice, ¿hasta cuándo? Dice, no juzgas y vengas nuestra sangre. Tremendo esto, hermano. El pueblo de Dios clama por venganza, pero ellos hacen un clamor a Dios, miren. Hacen un clamor a Dios y le dejan el asunto ¿a quién? A Dios. ¿Sí o no? Cuando el pueblo de Dios es perseguido, Dios está en control de todas las cosas. Y mire lo que dice Romanos 12:19. No os vengáis vosotros mismos, dice, amados míos, sino dejad lugar ¿a qué? A la ira de Dios. Porque escrito está, dice el apóstol Pablo, escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Gloria a Dios, hermano. No está mal que el pueblo de Dios le pida, ¿verdad?, que haga Él lo que ha prometido, dice el Señor. Él lo prometió, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. O sea que es una promesa del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora me hace acordar también a la sangre. ¿Se acuerdan la sangre de Abel que clamaba desde la tierra? ¿Se acuerdan de eso? La sangre de Abel, eso está en Génesis 4:10, después lo buscan. Pero la sangre clama, hermano. Y acá vemos las almas que están clamando por venganza. Algunos pueden decir, pero estas almas son las que mataron antes, ¿verdad? Hoy están en la presencia de Dios. Pero si vemos ahí en el versículo 11, dice, y se le dieron vestiduras blancas, o sea, se le dieron en ese momento, hermano. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, es algo que está aconteciendo. Gente que está viva, pero que iba a morir ¿verdad?, durante el primer periodo de la gran tribulación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se dan cuenta que cuando la gente no lee, anda repitiendo como loro por ahí? Porque no busca la información de la palabra de Dios. Acá vemos gente en el comienzo de la tribulación que está muriendo, que está yendo delante de la presencia de Dios, que están siendo vestidos y que están clamando para que se vengue por su sangre. No, es que yo oí que se dijo una vez. No, que a mí escuché que un pastor dijo tal cosa. No, porque en mi iglesia se enseña así. Pero cuando yo vengo, aquí veo aspectos que se contradicen con lo que nos han enseñado en el pasado. Dice que por causa de la palabra de Dios, en la primera parte de la gran tribulación, los primeros 3 años y medio, muchos van a morir. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios, por ser, ¿verdad?, embajadores de Cristo.
Ahora vamos a ver la apertura del sexto sello, que trae una ruptura incluso cósmica. Miren lo que sucede ahora. En el versículo 12 de Apocalipsis 6. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, dice, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Acá vemos el como, el símil, ¿se acuerdan? Como, o sea que no es que sea una tela de silicio, sino que es como, es un ejemplo, es un símil. Ahora, algo muy particular de la Biblia es que cuando el pasado, cuando habla, acá vemos que habla como si fuera algo de pasado, pero todavía no pasó, fíjense. Dice, miré cuando abrió, el sexto sello no, y el sol se puso. O sea, como que ya pasó, pero todavía no sucedió. ¿Se dan cuenta? Incluso el Señor nos cuenta el futuro como algo que ya pasó. Mire qué manera, ¿no? Porque el Señor no tiene tiempo, Él es atemporal. Lo que estamos bajo un tiempo somos nosotros. Y en realidad, la pregunta es, ¿cuándo comenzó nuestro tiempo? ¿Cuándo el tiempo en realidad comenzó? Ahora, esto en realidad ya pasó, porque acá ya sucedió, pero nosotros todavía no lo hemos vivido en nuestro tiempo. Porque Juan lo vio o no. Juan fue llevado y lo vio y está diciendo algo que para él ya estaba pasando, estaba sucediendo, porque para Dios no hay tiempo. Ahora, qué tremendo esto, ¿no? No sé si a veces te ha pasado que decir, esto yo ya lo viví, ¿se acuerdan del famoso el déjà vu, ¿no? Esto yo ya lo pasé. Yo le llamo a esto licencias de Dios, como que Dios nos dice, mire, esto ya pasó, tu tiempo en realidad ya sucedió, pero está en mis manos, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Y si Él es el principio y el fin, y vos y yo estamos en medio, estamos con Él, estamos seguros y estamos completos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice acá el versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, ¿vieron? Cayeron como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte, mira, acá no es como, ¿no? Acá dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto no es como, esto se movió literalmente. Toda isla y todo monte, toda montaña fue removida por ese gran terremoto. Versículo 15, mire lo que dice ahora. Y los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondámonos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Qué fuerte esto, hermano. Dice el versículo 12, un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió todo como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. En la Biblia cada vez que aparecen estas escenas así, ¿no? Estas turbulencias celestiales, ¿no? Habla casi siempre con respecto a la venida del Mesías. Está haciendo, ¿verdad? Incluso cuando leemos en Ezequiel, leemos en Jeremías, leemos en Isaías, leemos en Joel, en Sofonías. Incluso el mismo Jesús dijo también, mencionó de esto, que van a suceder cosas antes de su venida. Vamos a hacer un repaso. Mira ahí en Sofonías 1, para que tengan idea, Sofonías 1:14, mire lo que dice ahora. Cercano está el día grande del Señor. Cercano y muy próximo. Dice, es amarga la voz del día del Señor. Cuando dice día del Señor, habla de un periodo de tiempo, no habla de un día específico, ¿verdad que sí? Dice, es amarga la voz del día del Señor, gritará allí el valiente, o sea que ahí valiente no va a quedar ninguno. Dice, día de ira, aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento. Ese es el día del Señor, hermano. Miren lo que dice Joel ahora, capítulo 2, versículo 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se encubrirán y las estrellas retraerán su resplandor.
Ahora miren lo que dice al final del versículo 11. Porque grande es el día del Señor y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? En Apocalipsis, ¿se acuerdan? Apocalipsis 6:17 decía, ¿no? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y acá dice, ¿quién podrá soportarlo? Lo dice lo mismo, dice uno, lo dice otro, lo dice Joel y lo dice Apocalipsis. Incluso mismo Jesús, como les digo, en Mateo 24 es maravilloso. Si leímos Apocalipsis junto con Mateo 24, es maravilloso. Vamos uniendo todas esas piezas y realmente podemos ver cosas de lo que va a suceder exactamente. En Mateo 24, versículo 21 dice, porque habrán entonces gran tribulación. Que habrá, dice Jesús, gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Dice ahora, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Va a haber gente salva. Mas por causa de los escogidos, aquel día serán acortados. Va a haber gente escogida. ¿Cuántos son escogidos del Señor acá? Dice acá que va a haber gran tribulación. Versículo 12 del libro de Apocalipsis, dice que el sol se puso negro, ¿no? Miren qué sucede incluso en el cosmos, hermano. El sol se puso negro como tela de silicio. La luna, hermano. Yo una vez tuve un sueño, hermano. ¡Pah! Yo dije, Señor, cuando yo pensaba que no iba a pasar nada de esto, pero el Señor me lo mostró. Vi cómo el Señor movía su dedo, me mostró el Señor en el sueño, movía su dedo y cómo tocaba un pedacito de la luna y podía ver cómo aquello se quedaba, los pedazos de luna caídos, hermano, y de repente vino un viento así, una fuerza tremenda, y la gente corría con un pánico, los ojos de ellos parecía que salían para afuera. Hermano, yo estaba arriba de un edificio y tembló todo así el edificio, y yo dije, Señor, ¿por qué estoy acá? Yo pensaba que no iba. Hermano, y pude sentir, y vi toda oscuridad, y vi la gente cómo corría con pánico, incluso pude sentir cómo ellos deseaban que los edificios cayeran encima de ellos. Yo decía, pero están deseando eso, yo podía sentir eso en mi vida. Y cuando me desperté, hermano, dije, wow, fue tremendo. Y vi algo cósmico, algo que sucedió y cómo repercutía en la tierra y la gente corría de un lado hacia otro, como dice Daniel. Hermanos, esto no es una poesía, esto no es una metáfora, esto no es un cuento. Juan vio lo que está sucediendo y esto va a suceder. Versículo 15 dice de Apocalipsis, y los reyes de la tierra y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todos siervos, y todo libre, se escondieron. Estaban humillados escondiéndose aquellos que en este mundo eran grandes, poderosos. Todos los que, los que no reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador, tendrán miedo del juicio. Y ese es el juicio más fuerte de todos, porque es la ira del Cordero. Por supuesto, hay tres iras, la ira de las naciones, del dragón, y está la ira del Cordero, que esa es la peor de todas, hermano. Esa es la que el mundo va a experimentar. Versículo 16 de Apocalipsis dice, escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Ellos se escondieron no solamente del terror de los juicios, sino de aquel que está sentado en el trono. ¿Quién es? Jesucristo. El Cordero de Dios que pudo vencer para empezar a abrir los sellos. Nuestro Señor y nuestro Salvador. Al ver a Jesús, sentían temor. Lo vieron sentado en el trono. Ellos clamaban que las montañas cayeran sobre ellos antes de pasar por el juicio del Cordero. Qué momento, hermanos queridos. Esto no debería asustarnos a nosotros, ¿no? Si somos verdaderos cristianos. No debería asustarnos si somos verdaderos cristianos. Incluso en esta época vamos a ver quiénes son los verdaderos cristianos. Para los cristianos el Cordero es nuestro Salvador. Es nuestro Redentor. Pero los que no mostraron temor de Dios, con orgullo y ostentaban su incluso incredulidad. Ahora decir, ¿crees en Dios? No, ¿qué Dios ni Dios? Esos hermanos van a experimentar la ira del Cordero. Y eso es lo peor que puede pasar a un ser humano. Lo peor, que la ira del Cordero caiga sobre las personas. Han habido guerras, por supuesto que sí, han habido hambre, han habido terremotos, pero nunca de este tipo
de guerra y terremoto, porque dice que va a ser algo tremendo, hermanos. Ya habíamos visto que iba a morir más de la cuarta parte del planeta Tierra. Van a ser sacudidas los montes y las islas. Pero nunca pasó algo así, solamente hasta de la época, ¿se acuerdan de Noé? Por eso Jesús, cuando hace mención a los últimos tiempos, dice, como en los días de Noé, que va a haber una hecatombe, va a haber un cataclismo en el mundo. Por eso dice en Mateo 24, 27, más como en los días de Noé, Jesús está contando a sus discípulos lo que va a suceder en los últimos tiempos, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque Cristo después de todo esto va a venir, ¿eh? ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo viene. Por supuesto que Cristo viene. Ahora, ¿por qué dice se lo llevó a todos? Dice se lo llevó a todos. Porque no estaban donde tenían que estar. Dentro del arca, ¿no? O, dicho de otra manera, estaban donde no tenían que estar. Viviendo la vida a su manera, sin tomar en cuenta a Dios. Y me pregunto, ¿cuánta gente no toma en cuenta a Dios y cuánta gente vive a su manera? Incluso dándole la espalda a Dios, burlándose de Dios, creyendo, ¿verdad?, que son dioses, que pueden hacer su vida a su manera. Y déjame decirte que esa canción de A Tu Manera es la canción que se canta en el infierno. La gente que vive a su manera, su fin va a ser trágico. Pero nosotros, ¿verdad? Incluso lamentablemente hay personas que están en el lugar donde no tienen que estar. Hoy aquí hay gente que no está y tendría que estar aquí. Tenemos reunión ciertos días, hay gente que venimos lo que tenemos que estar. Aquel día va a venir. Dice que va a ser, después cuando Cristo venga, va a ser en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta es, ¿nos estamos preparando para cuando venga Cristo? ¿Nos estamos preparando para estos cataclismos que vienen ahora? ¿Para esta persecución que va a venir? ¿Estamos preparados realmente para esto que se viene? Hay gente que no está donde sabe que tiene que estar. Sabe que tiene que estar en un lugar y no están. Personas que saben que Dios les está llamando y sabiendo no responden al llamado. ¿Cuántas veces? Hermanos, ¿saben cuál es el peor día para un pastor? Después de esto, después del culto. Llega la tarde, no vino fulanito, no está fulano, no está aquel, no está el otro. ¿Y qué le pasó a aquel? ¿Y qué le pasó al otro? Tiene que estar, ¿y por qué no vino? ¿Por qué aquello? Es el peor día. Yo, sinceramente, mi esposa es testigo. Me angustio, hermano, digo, y oro y pido, Señor, que tienen que estar. Pero va a haber un momento, hermanos, que no vamos a tener la oportunidad de estar aquí reunidos como estamos ahora. Y si no estamos preparados, no estamos llenos de la palabra del Señor, no estamos llenos del Espíritu Santo, no estamos fortalecidos, hermano, es un problema. Porque el mundo está cada vez peor y está como los días de Noé. ¿Y cómo estaban los días de Noé? Miren, Génesis 6:5. Porque el Señor está viendo todas las cosas, dice el Señor en Génesis 6:5, dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y díganme si así no está viviendo hoy por hoy el mundo. La gente en la tierra, hoy, la gente vive así como está en los días de Noé, y Dios lo está viendo. Y Dios dice, ya está, no, esto no da para más. Yo cuando leí ahora en el Apocalipsis que decía, y le dio poder para matar, hermano. ¿Y recuerdan cuál era el poder para matar? Simplemente sacar la paz. Y díganme si nosotros, los seres humanos, no nos estamos matando unos a otros todavía. ¿Cuántas madres matan a sus hijos en sus vientres? ¿Cuántas criaturas están matando hoy por hoy? Ahora, en este momento, están muriendo gente inocente. Seres inocentes. El ser humano mata a su propio ser humano, a su propio hijo. A los abuelitos ya le hacen, aquí en Uruguay se levantan leyes, hermanos, de eutanasia. Están matando a la familia. Se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres. Están matando a la sociedad. Le están dando la espalda a Dios.
Y después van a decir, ¿y dónde está Dios? Tranquilo que lo vas a ver. Lo vas a ver y te vas a querer esconder. Y que vas a querer que una montaña caiga encima tuyo por el terror y el pánico. Porque vas a ver que Dios existe y que Dios es real. Y el juicio viene. Por eso dice en 2 de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, acá hablando de Noé, ¿no? Y tampoco los ángeles, mucho más para atrás, tampoco tienen perdón. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Vos te crees que Noé solamente pasó años construyendo el arca? Solamente para decir, mira, el arca y que se burlan de él. No, él era pregonero de justicia. Dice con otras 7 personas, ¿no? Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pero Noé era un pregonero de justicia. Noé, cuando el Señor le dijo, mira que voy a destruir todo porque esto ya está que no da más. Y el mundo está que no da más. Esto se tiene que terminar. Ahora, la palabra pregonero o pregonar significa publicar, divulgar, anunciar. ¿Qué hay que anunciar? Que viene el fin de todo, hermano. Que Cristo viene. Hermano, nunca Dios trae un juicio sin antes advertir. ¿Sí o no? Siempre. Incluso, mire el pensamiento de Dios en Génesis 18:17. Y el Señor dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Vos crees que el Señor va a encubrir a nosotros, a sus servidores, a sus siervos, a sus hijos, lo que Él va a hacer? No, hermano, lo estamos hablando, lo estamos leyendo. El Señor lo está avisando. Cuando vino sobre Sodoma y Gomorra, el Señor dijo el Señor, voy a destruir esa ciudad porque ya es tremendo lo que está pasando ahí. La promiscuidad sexual es todo un antro. Tengo que destruir esta ciudad. Usó a Abraham, usó a Lot y Lot, fue advertido Lot y salió de ese lugar. Y la ciudad fue destruida, ¿sí o no? Pero antes el Señor avisó, ¿sí o no? Cuando se acuerdan Nínive, una ciudad que también es llena de pecado. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó a Jonás, que Jonás no quería ir. Pero, ¿no? Hasta que se lo comió el pez y después lo vomitó y después sí tuvo que ir. Pero hermano, dice la palabra que en Nínive habían más de 120,000 personas que si alguien no les pregonaba, no les decía, miren que viene el juicio si no se arrepienten, iban a morir 120,000 personas. Y también dice la palabra, y los animalitos, porque Dios también ama a los animalitos. Léanlo ahí, Jonás, al último. Cuando el Señor estaba Moisés, hermano, estaba Moisés apacentando las ovejas de su suegro Yetro, dice el Señor, ven que te voy a llevar delante de Faraón para advertirle que suelte mi pueblo, para que me sirva y para que me adore. Y que si no lo suelta a mi pueblo, voy a traer un juicio de 10 plagas que va a azotar a Egipto. ¿El Señor no advirtió a través de Moisés? Advirtió. Y ahí fue cuando con la sangre del cordero marcaron los dinteles y pasó el ángel de la muerte, que fue la última plaga, hermano, pero fue un destrozo. Pero el Señor advirtió que iba a venir juicio y juicio vino. Hermano, cuando se acuerdan el pueblo de Dios con idolatría, hermano, estaba el profeta Jeremías predicando, hermano, arrepiéntanse de sus pecados, porque va a venir el juicio, va a ser destruida Jerusalén. Estuvo 40 años Jeremías predicando y anunciando y pregonando que el Señor estaba enojado con ellos, que si no se arrepentían iba a venir juicio. Pregunta, ¿vino juicio o no vino juicio? 70 años fueron cautivos a Babilonia, fueron todos llevados, fueron todos deportados. ¿Por qué? Por no escuchar el anuncio del pregonero que era Jeremías. Jeremías lloraba, hermanos. Lloraba porque el pueblo no escuchaba. Es tremendo, hermano, el juicio que viene para este mundo. Y mira lo que dice 1 de Pedro 4:7. Esta palabra a mí cuando la leí, hermano, Mas el fin de todas las cosas se acerca, dice. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Y a quién está hablando acá? A nosotros. Dice, sed, pues, sobrios y velad en oración. ¿Cómo tenemos que estar? Velando, siendo sobrios, estando firmes, hermano. En Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar el evangelio del reino a todas las naciones. Estamos hablando de los últimos tiempos. Y entonces va a venir el fin. Tenemos que ser pregoneros de justicia. Ahora me asombra que el 6º sello en Apocalipsis 6:17 dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie?
termina con esa pregunta. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Nadie que haya rechazado a Dios se puede sostener en pie. Nadie que no quiere saber nada con Dios se va a sostener en pie. Se va a sostener en el gran día de la ira de Dios, en la ira del Cordero. Pero los que pertenecen a Cristo recibirán recompensa, dice, no un castigo. Ahora la pregunta es, ¿tú perteneces a Cristo? ¿Realmente perteneces a Cristo? Si es así, no tienes por qué tener temor. Ahora, la otra pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estás preparado para encontrarte con tu Dios? Dice Amós. ¿Estás preparado? Porque todos estamos siendo advertidos de una manera u otra. Yo estoy siendo advertido. Vos estás siendo advertido. Y los que están escuchando a través de la radio y los que están escuchando a través de las páginas de internet están siendo advertidos. Todos estamos siendo advertidos que el juicio viene. Y Dios nos hace un llamado, nos está haciendo un llamado. ¿A qué? Al arrepentimiento. De 7 iglesias, a 5 le dice, arrepiéntanse. ¿Se acuerdan? De Apocalipsis. Arrepiéntanse, porque si no vendré a ti pronto. Arrepiéntanse, porque el juicio empieza por casa. Si no respondemos al llamado, no es por falta de información, sino por falta de interés. Y esa falta de interés, ¿sabes quién la pone en tu corazón? El mismo Satanás. Y si no vayas a la iglesia, no busques, no creas esas cosas. ¿Para qué vas a ir ¿Para qué te vas a congregar? ¿Para qué vas a ir a buscar? ¿Para qué vas a estudiar la palabra? Es más importante hacer otra cosa. Quédate en tu casa. Quédate con la familia, haz lo que tienes que hacer. Anda a la playa. ¿Para qué vas a ir un domingo en pleno verano a la iglesia? ¿Para qué vas a buscar de Dios? Eso te dice el enemigo, te susurra. Hoy estás cansado. ¿Para qué? Porque Él sabe que si te aparta de las cosas del Señor, hermano, te tiene débil, te tiene en sus manos. Pero acá venimos a fortalecernos, a alimentarnos, a ser advertidos de lo que se viene. No dejen de congregar. Y los que no tienen interés ahora por las cosas de Dios, pregunto, ¿dónde crees que pasarás en la eternidad? Porque Cristo viene. Si no te importa ahora las cosas de Dios, si no buscas ahora desesperado al Señor, como el siervo dice, brama por las aguas, si no estás desesperado, sediento por el Señor, porque el juicio viene, yo quiero estar preparado, yo quiero estar en la presencia de mi Señor, yo quiero estar advertido, quiero estar orando, velando y orando, que el Señor me hable. ¿Estás viviendo de una manera con temor a Dios? ¿Todo lo que haces es bajo la dirección de Dios? Porque yo te puedo asegurar, si es todo bajo la dirección de Dios, esto acá estaría lleno de gente. Porque vos crees que Dios te va a decir, no congregues. Si en Hebreos 10:25 dice, no dejen de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre. Dice, sino exhortándoos. Y tanto más, dice, cuando veáis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca. Ahora, la otra pregunta, ¿eres un pregonero de justicia? ¿Somos pregoneros de justicia? ¿Estamos llevando la justicia del Señor? La palabra dice en Romanos 5:1, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si estás justificado, tenés esa paz con Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y aún en los peores momentos, sabés que Dios está contigo. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Estamos firmes? ¿Por qué? Porque somos justificados, pero afuera hay mucha gente que no ha sido justificada. Y vos y yo somos los mensajeros, los pregoneros de justicia. Amén. El Señor te habló hoy, el Señor te exhortó hoy, el Señor nos está avisando a través de su palabra que esto no es un cuento, esto viene pronto, esto va a suceder pronto. La gente sigue celebrando fiestas paganas, carnaval, fiestas paganas y otras cosas más. Se disfrazan de animales, hermano. Cualquier cosa está sucediendo en el mundo, vemos que está cada vez peor. Esto nos habla que el juicio viene y hay guerra y rumores de guerra.
Hermanos, vienen tiempos difíciles para este mundo y vos y yo tenemos que estar preparados. Tenemos que ser pregoneros de justicia. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta su palabra, por este estudio del libro de Apocalipsis. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú nos estás advirtiendo en esta mañana, no solamente los que estamos aquí, sino a todos los que van a escuchar este mensaje a través de la radio, a través de internet, Señor. Que podamos pedirte perdón, estar a cuentas contigo, Señor, y decir, Señor, quiero estar contigo, quiero caminar contigo, quiero ser obediente a tu palabra, quiero hacer lo que tú quieres que haga, Señor. Quiero ser, Señor, guiado por ti en todo lo que haga, Señor. Quiero vivir una vida con temor a ti, Señor. Quiero estar preparado para cuando vengan esos tiempos y estar contigo y estar Señor, con la iglesia y juntos, Señor, vencer, juntos caminar, juntos velar unos por otros. Señor, que podamos ser también esos pregoneros de justicia y llevar tu palabra como hizo Noé, avisando que el juicio venía y que el fin de todas las cosas, como leíamos recién, Señor, en 1 de Pedro 4:7, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Padre, oramos en esta hora para que seas tú protegiéndonos, para que seas tú guardándonos, para que estemos firmes. Y gracias por esta advertencia. Gracias, Señor, por esta advertencia, que vienen tiempos, Señor, tremendos de cataclismos, de un mover, Señor, en el mundo espiritual tremendo, Señor, porque esos sellos van a ser, Señor, sacados, Señor, y esos jinetes van a aparecer, Señor, y el mundo va a ser sacudido. Y nosotros tenemos que estar firmes en medio de esta gran persecución, llevando tu palabra, llevando el mensaje de salvación y de esperanza. Y gracias porque nos advierte, Señor, para que estemos firmes, aquellos que hemos sido justificados por la fe y tenemos paz contigo, Señor, por medio de Jesucristo. Señor, somos tus voceros. Somos aquellos, Señor, que llevamos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar firmes y constantes buscando de ti. Y si todavía no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, ahí donde estás, decir, Señor, quiero aceptarte hoy como mi único y suficiente Salvador. Hoy te pido perdón por todos mis pecados y te pido que apuntes mi nombre en el libro de la vida, porque quiero estar contigo. No quiero que la ira del Cordero venga sobre mí. Yo quiero ser de aquellos que son salvos, de aquellos pregoneros, de aquellos que van a ser, aleluya, aquellos que van a llevar el mensaje de esperanza y de salvación en los tiempos difíciles. Ahí donde está decir, Señor, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, entra en mi corazón. Y te doy gracias por la salvación y por la vida eterna. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.